Hola, buenos días. Y como ha dicho César, me gustaría compartir algo que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo en estos 3 domingos que vienen. Lo siento, me he pillado 3 domingos. Y porque creo que es un tema muy interesante. A mí me gusta y me gusta compartirlo también. ¿Quiénes somos? El tema de la identidad tiene que ver con la respuesta a eso. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Y la respuesta que tú le des a esa pregunta representa que esa es tu identidad, ¿no? Hay muchos flecos, muchos matices en cuanto a esta pregunta. Uno diría, pues yo soy, y diría el país del que viene. Otro diría, yo soy hijo de tal, yo soy hijo o tío, o yo soy, por el oficio diría, pues yo soy médico, ¿verdad? Pero claro, lo que vamos a hablar hoy no tiene tanto que ver con eso, sino tiene que ver con lo que somos para Dios. ¿Quién soy yo para Dios? Y dicho incluso de otra manera, ¿qué quiere Dios que tú seas para Él? A lo largo de los años me he dado cuenta de que a veces, o muchas veces, no sé si te pasa a ti o no, no lo sé, lo que yo soy para Dios no pesa en mi vida lo que debería pesar. Lo que yo soy, lo que yo sé que soy para Dios no pesa en mi vida lo que debería pesar. Y en cambio, lo que soy o no soy para los demás pesa demasiado. Con lo cual, fluctuamos en nuestra alegría, tristeza, dependiendo de lo que somos para los demás. Si nos aceptan, si nos rechazan, etc. A mí me gustaría que al tratar este tema de lo que soy para Dios, de lo que Dios quiere que seas para Él, nos enfoquemos, oigamos su voz. Por muchos años a mí me pasó que no escuché su voz, porque habían interferencias. Estaba escuchando más otras voces, que me interesaban más, que me importaban más. Pero hubo un momento en que, año 94, ¡pum!, esto hizo un giro y el Señor me ayudó a entender que lo que soy para Él, es lo que tiene que pesar más en mi vida, en diferentes áreas de mi vida. Luego lo vamos a ver ahora. Hay un texto en la Biblia que además es muy conocido, lo hemos utilizado y lo leemos para muchos mensajes en Navidad, etcétera, pero que tiene que ver con esto que acabamos de empezar a tratar, que es nuestra identidad como hijos. Fijaos en Gálatas 4, si lo tenéis, pues lo podéis buscar ahí en vuestras Biblias. Gálatas 4, seguramente alguno lo podríais decir de memoria, ¿verdad? Gálatas 4:4, que dice así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8, 14 al 17 también es un texto para los que apuntan, que lo podéis tener ahí en mente porque habla de lo mismo. Fijaos que este es un texto clave en esta cuestión de la identidad, de lo que soy. Y sabéis que la identidad y el ser pues tiene que ver con ese verbo, precisamente, el verbo ser. Y aquí lo que hemos leído es que cuando Dios envió a Jesucristo a la tierra, lo envió para 2 cosas. El versículo 5 lo dice, 2 cosas. 1, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues para pagar la deuda que cualquier persona en el mundo tiene con la justicia de Dios por culpa de su pecado. Nosotros somos pecadores, no somos buena gente, somos pecadores, somos egoístas, somos orgullosos, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que Dios envió a Jesús para pagar la deuda que ese pecado provoca con la justicia de Dios.
Pero no se queda ahí la cosa. Lo que dice el versículo 5 es que a fin de que, lo tenéis ahí en la pantalla, recibiésemos la adopción de hijos. Que realmente lo que Dios quería no era solo pagarnos una multa, sino adoptarnos como hijos, algo que va mucho más allá. Por eso luego dice el apóstol, y por cuanto sois hijos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier persona aquí presente o que mira en el canal de YouTube o que lo verá otro día, cualquier persona en el mundo que es capaz de reconocer su miseria delante de Dios, su pecado, su arrogancia, su egoísmo, lo que sea que hay de malo en nosotros, lo hay, os lo aseguro. Probablemente nadie, si es sincero, debería decir que no lo hay. Pero cualquier persona que es capaz de reconocerlo y pedir perdón a Dios, de verdad, si Jesús vino para pagar por su pecado, sabe que ese pecado ha sido perdonado y que por lo tanto puede ser adoptado como hijo, y efectivamente lo es. Y entonces pasa a ser otra persona, a tener otra identidad diferente. Por eso hemos leído, ya no eres esclavo, ese es el pasado, ahora eres hijo de Dios. Cualquier persona puede llegar a tener esta nueva identidad de hijo de Dios en su vida, cualquier persona. Lo que vamos a ver ahora es que esta identidad nueva que tenemos, que para muchos de vosotros no es ninguna noticia nueva, de ser hijo de Dios, tiene tres implicaciones que son de gran ayuda para orientar nuestra vida, para saber quiénes somos y para qué estamos aquí y cómo debemos comportarnos. Y eso, aunque te parece teórico, tiene todo que ver con la manera en que afrontamos los problemas, en que tenemos miedo o no tenemos miedo al futuro, en que afrontamos la pandemia y las consecuencias de la pandemia, tiene todo que ver, como vamos a ver. Hay otro texto que vamos a leer para ver estas tres implicaciones de esa nueva identidad en Cristo. Hay un texto que vamos a leer, nos vamos a ir al Antiguo Testamento que dejamos en el verano. ¿Os acordáis que en el verano hemos estado tratando en el libro de Éxodo la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Cómo salieron de Egipto libres de la esclavitud hacia la tierra prometida. Y lo que pasó allí es que cuando llegan al monte Sinaí, después de 3 meses viajando por el desierto, el Señor les quiere decir algo como muy importante. Se nota en la lectura que vamos a hacer que son unas palabras súper importantes que tienen que ver con este asunto de la identidad. Fijaos en Éxodo 19. Estos son textos, creo yo, conocidos, pero son fundamentales para esta cuestión de la identidad. Éxodo 19, 4 al 6. Hay que imaginarse la escena. Cuando estábamos en el campamento con los jóvenes, Moisés Peinado lo hacía muy bien, porque nos ilustraba ahí y se ponía casi que a imitar a los que estaban escuchando, pero yo no sé hacer eso, imaginároslo vosotros, ¿vale? Han salido de Egipto, han caminado 3 meses por el desierto en dirección a la tierra prometida y llegan a un lugar clave, el monte Sinaí, donde iban a recibir la ley. El capítulo 20 habla de los 10 mandamientos. Pero antes el Señor les quiere decir algo muy importante. Fijaos. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto se lo dijo el Señor a Moisés para que transmitiera ese mensaje al pueblo. Ahora, fijaos qué interesante es esto, ¿no? Otra vez vemos el verbo ser aquí. Me seréis... Es como si el Señor, consciente de la identidad de un pueblo 400 años viviendo como esclavos, antes de continuar con lo que les quería decir de la conducta que tenían que tener cuando entraran en la tierra prometida, los 10 mandamientos, antes quisiera como decirles, pues para mí vais a ser esto, ¿no?
Yo quiero que seáis esto. No es solo que os he sacado de Egipto para dejaros allí y ya está y libraros de la esclavitud. No es que Dios solo quiere perdonar nuestros pecados para que no tengamos ninguna deuda con su justicia, no. Dios quiere más. Dios quiere algo más. Quiere un vínculo mucho más fuerte con nosotros. Y ese vínculo está aquí reflejado en esos tres me seréis, ¿no? Dice, me seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Seréis un reino de sacerdotes y seréis gente santa. ¿A alguien le suena un versículo paralelo que hay en el Nuevo Testamento que dice exactamente lo mismo? Primera de Pedro 2:9, ¿no? Que lo sabéis de memoria. A ver. Yo me lo sabía, a ver. Vale, sí. Mas vosotros sois. Lo tenéis ahí. El Mark os está ayudando. Bueno. Sois linaje escogido, especial tesoro, real sacerdocio, nación santa. ¿Veis las tres cosas? Igual que en Éxodo 19, 5 y 6, ¿no? El apóstol Pedro dice lo mismo. Hablando de lo que eran los que no conocen a Dios, en los versículos anteriores, hay un pero, y dice, pero vosotros, que sois cristianos, que habéis creído de verdad en Cristo, sois esto, un linaje escogido, una descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fijaos que estos tres aspectos o implicaciones de nuestra identidad en Cristo son importantes. Ahí los tenemos tanto en Éxodo 19 como en Primera de Pedro 2. El primero tiene que ver con el hecho de que Dios, por el hecho de ser sus hijos, nos ve como un tesoro especial. Y tú pensarás, es que no me lo merezco esto. Es verdad, no te lo mereces, pero es igual. Tendrás que creer lo que dice la Biblia, ¿no? Porque aquellos israelitas que se pararon en el Sinaí, que escucharon el mensaje de Dios, venían de quejarse, lo hemos visto en el culto de oración, venían de quejarse cada vez que les faltaba algo en el desierto. Agua, pan, agua. Hemos visto esa secuencia en el culto de oración. O sea, el Señor no le está diciendo, seréis mi especial tesoro a gente perfecta, inmaculada que estaban allí delante. Todo lo contrario. Pero eso es lo que hay en el corazón de Dios y quiere transmitirlo. Quiero que dejéis de tener mentalidad de esclavos para consideraros mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué es eso del especial tesoro, linaje escogido? Pues evidentemente eso implica un valor importante, un valor especial. Para Dios, tú y yo, aunque no lo merezcamos, por el hecho de ser sus hijos, si nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo, tenemos un valor muy especial. Tú tienes un valor muy especial. Y esto no es una clase para subir la autoestima a nadie. Estamos hablando de lo que Dios dice después de que te hayas humillado. Primero tienes que hacer el camino de bajada y reconocer tu miseria y aceptar el sacrificio de Cristo. Y luego, una vez eres hijo de Dios, entonces Dios te mira así, especial tesoro. No sé qué piensas tú de ti mismo. A mí esto me cambió la vida en el 94, porque me lo creí. Por lo tanto, lo que yo soy para Dios empezó a pesar más que cualquier otra cosa. Luego uno tiene sus luchas, pero bueno, en ese momento el programa se instaló en el disco duro. Luego hay que seguir renovándolo y actualizándolo. Y claro, si tú eres y yo soy un tesoro especial para Dios, yo no sé si tú te lo crees, si tú lo eres, si eres de gran valor para Dios, tu Padre, eso tiene aparejado otra consecuencia, que es su cuidado. Su cuidado. Porque para ti y para mí, cuando hay algo que es importante, eso lo cuidas, ¿a qué sí? Los que les gusta su coche, que se lo acaban de comprar, lo cuidan. El móvil nuevo lo cuida. Yo he visto a gente cuidar mucho sus móviles, porque es importante para ti. Si para Dios eres realmente importante para Él porque eres su hijo, Él te va a cuidar. Viene como en paralelo, ¿no? El valor y el cuidado, valor y seguridad. La segunda, hoy no nos va a dar tiempo de verlo,
estoy segurísimo que no nos da tiempo de verlo. El segundo elemento de esa identidad no es solo el valor, ¿no? Porque hay gente que solo le gustaría esta primera parte, ¿no? Diría, que me quiera Dios, cuánto me quieres Dios, soy de gran valor para ti. Pero luego viene lo siguiente, eres un sacerdote. Eso es como estar en una multinacional, que te sientes así con la autoestima elevada, pero tienes un trabajo que hacer. Y aquí lo que dice el Señor es que esa gente que Él ha sacado de Egipto, no los ha sacado para que se columpien, no, sino para que sean sacerdotes, un reino de sacerdotes. Eso es un oficio. Dios, junto con la identidad de hijo, te da un oficio, no solo un valor, sino un oficio. Y luego, en tercer lugar, dice que seréis gente santa. Como dice Pedro, también nación santa. ¿Qué quiere decir este otro elemento? Bueno, pues es la manera en la que un hijo de Dios se comporta. Es que no solo tienes un valor por ser hijo de Dios, además un oficio, sacerdote, luego veremos qué es la semana que viene, sino también una manera de comportarse. Fijaos lo que dice el mismo apóstol Pedro, es un versículo solo para leerlo, porque me interesa que estos 3 puntos estén ahí en nuestra mente, aunque solo vamos a tocar el primero hoy. El tercer punto, si leemos primera de Pedro 1,14, dice, como hijos obedientes, claro, ya está hablando a hijos, ¿no? Si eres hijo de Dios, esto es para ti, lo que viene ahora. Si no lo eres, pues, bueno, también es para ti si quieres, pero ya verás lo que haces. Si dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, fijaos lo que dice ahora, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿No? Es solo un versículo que habla de ese tercer elemento de nuestra identidad. O sea, un hijo de Dios, como mínimo, puede que haya más cosas porque siempre hay más cosas en la Biblia, como mínimo es alguien para Dios de gran valor y lo va a cuidar, es su hijo. Es un sacerdote, tiene un propósito en la vida, tiene una misión, un oficio que hacer y tiene una manera de comportarse que no es cualquier manera de comportarse en el mundo en el que vive, en la sociedad en la que vive. Los que recibieron la carta de Pedro estaban viviendo en un lugar que no era el suyo, bajo las influencias de gente que creían diferente completamente. Pero Pedro les dice, os tenéis que comportar de una manera santa en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es santo y te pide a ti, hijo suyo, hijo obediente, que también seas y que yo seamos santos. Eso es diferente. Es a la manera de Dios, que nos comportemos la manera que Dios se comporta. Bien, si nos entretenemos ahora en el primer aspecto, que es un poco, dirías casi más chulo, ¿no? Porque lo del oficio no te gustará, ¿no? Lo del sacerdote. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes? Y comportarse santo, un santito. Son dos cosas que igual cuestan más de aceptar o de ser, de querer ser, ¿no? Pero esta sí, ¿no? Esta nos interesa. Somos especial tesoro. Me gustaría dedicarme un poquito más a este punto. Ahora, ¿no? Hay un texto, porque yo sé que esto a veces se queda como en teoría, ¿no? Sí, ¿esto para qué me sirve a mí? Para que veáis que a la hora de la verdad en la vida, esto marca la diferencia entre lo que vas a hacer o no vas a hacer en una circunstancia difícil en tu vida. El creer o no creer en esto hace que el como uno afronte la vida es completamente diferente. Y lo triste es que a veces, como hijos de Dios nosotros, y yo me incluyo, sabiendo lo que sabemos, lo que somos para Dios, es como si no pesara nada. Y a la hora de la verdad, a la hora en que hay un problema, que hay una prueba, que hay una pandemia, que hay una cosa que nos hace tambalear la vida, entonces tenemos que actuar como si todo esto fuera mentira o no tuviera ningún valor, ningún peso. Fijaos un texto archiconocido en Mateo 6, que nuestro amigo Mark va a poner ahí. Mira lo que dice ahí. Estas palabras de Jesús
a gente que estaban allí en el primer siglo, estaban afanados, estaban preocupados. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos que el Señor está diciéndole a gente que está preocupada que no se preocupe en exceso, podríamos matizarlo. El afanarse es cuando le damos mucha importancia a algo, cuando se le da mucha importancia. He intentado mirarlo, lo que significa. El afán es que le damos mucha importancia. En este caso, había gente preocupada, y preocupada por cosas súper importantes en la vida, como es el alimento. O sea, ¿qué voy a comer? Pues si estaban mal económicamente y no saben qué van a comer mañana, ¿no es normal que se preocupen? Yo creo que sí que es normal. Pero Jesús viene para decirles que no os tenéis que preocupar en exceso. Dice, mirad las aves. ¿Cuál es el argumento? Es que eso es lo que me interesa esta mañana. ¿Cuál es el argumento de Jesús para proponerle a aquella gente preocupada que no se preocupen tanto? Pues que miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, ¿qué palabra utiliza ahora? ¿No valéis? ¿No estamos hablando de esto? ¿No valéis vosotros mucho más que los pájaros? ¿La respuesta cuál es? Claro, ¿por qué? ¿Por qué valemos más? Porque es nuestro Padre, porque somos sus hijos. El hecho de ser hijo de Dios significa que tengo un Padre Celestial y que si el Padre Celestial le da a comer a los pájaros, también me dará a mí. Porque valgo, no valéis, es el valor. Estamos hablando del valor. Especial tesoro, linaje escogido, valor, algo importante, ¿no? No vamos a leer todo. Pero luego el Señor Jesús le dice a los que están escuchando que miren los lirios también, porque los lirios son muy bonitos, y dice que ni Salomón se vistió con toda la gloria de ellos. Y dice el 30, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, otra vez, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿No? ¿Por qué hará mucho más a vosotros? ¿Por quiénes sois? Porque sois mi especial tesoro, linaje escogido, porque eres mi hijo, ¿no? Y añade, hombres de poca fe. Y dice el 31, conclusión, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, los que no tienen a Dios como Padre, buscan, como diciendo, buscan desesperadamente todas estas cosas. Tiene que haber una diferencia entre la manera en que un hijo de Dios se preocupa por las cosas de la vida normales, importantes, como era el alimento. Tiene que haber una diferencia entre quién es hijo de Dios y quién no, porque el hijo de Dios tiene un Padre, y eso es lo que dice ahora. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tenéis un Padre y vuestro Padre sabe. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Vuestro Padre alimenta a los pájaros. ¿No valéis más? Vuestro Padre viste los lirios. ¿No hará mucho más a vosotros? Es el argumento de Jesús. Y ese argumento debería de llevar a la gente que escuchaba, ¿a qué tenía que llevarle? ¿Cuál es el resultado final de este discurso de Jesús a aquella gente que estaban afanados, preocupados por su futuro? ¿Cuál es el resultado? ¿Tranquilidad? ¿Un poco más de tranquilidad? Al menos un poco más, ¿sí o no? Porque ¿para qué entonces Jesús hace ese discurso? Es no os afanéis. No os afanéis porque tenéis un Padre. Esto es el argumento. El valor que tenemos para Dios, esto lo sabemos porque la Biblia lo enseña, tiene que ver con su amor. No lo hemos dicho, pero lo digo ahora así como de pasada. Hay un versículo también muy conocido en 1 de Juan 3:1 que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. Como decir, tío, mirad. Ese mirad en hebreo, en griego, no está en otro lado. Solo está ahí para decir, esto es un espectáculo, es una cosa increíble. Mirad cuál amor. Es increíble el amor de Dios que nos ha hecho ser
sus hijos. La adopción, ¿no? Ahora, hay una clave aquí, muy importante, que Jesús, hay una palabra, estamos en el mismo tema porque ya no nos salimos de este tema, de lo que somos para Dios, este especial tesoro, ¿no? Y la consecuencia práctica de eso. Hay una palabra clave, no sé si la habéis visto, que no la he mencionado en la lectura de Mateo 6, que es importantísimo para que el programa se instale. ¿Habéis instalado algún programa en ordenador, no? Los que estáis aquí, los que usáis ordenador. Hay un momento en el que te dice instalar y tú le das a la tecla, ¿no? El programa está, el programa existe, está la información, está todo a punto, pero si tú no le das al ¡pap!, no se instala. Entonces o empiezas de nuevo o no tienes el programa a tu disposición. ¿Cuál es la palabra clave que Jesús utiliza? Que para que realmente esto que estamos diciendo, que ya lo sabías, pese lo que tiene que pesar. ¿Qué palabra clave necesitamos saber para que esto que sabemos, lo que somos para Dios, pese lo que tiene que pesar? ¿Cuál es la palabra? ¿Alguien lo dice? ¿Cuál es? ¿Creer? No utiliza esa palabra, utiliza otra. Fe. Dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Claro, porque una cosa es saber algo, tú puedes saber algo, porque tienes la información. De hecho, es necesario saberlo, por eso está bien que estéis aquí para escucharlo. No sé si alguien está escuchando. Sí, ¿no? Espero que sí. ¿Os acordáis cómo empezó el Señor en Éxodo 19:5? Si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, hay un condicional, seréis mi especial tesoro. Pero hay que oír, o sea, esto es muy importante lo del oír, porque hay gente que cuando llegamos al culto ya desconectamos en el sermón y empezamos a mirar el móvil. Ya estamos limitando lo que Dios quiere que oigas. Y no es porque lo diga yo, yo no soy nadie aquí. A mí me parece que esto es lo que dice la Biblia. Pero es tan importante oír, por eso el Señor dice, ¿no? El Señor dice, si oyes mi voz, si estás dispuesto a escuchar lo que yo tengo que decirte, mira lo que va a pasar, mira lo que tienes que saber. Tienes que saber que si oyes mi voz, eres mi hijo, eres mi especial tesoro, sacerdote y gente santa. Ya lo sabemos. ¿Ahora qué falta? Creerlo. Por eso dice Jesús, hombres de poca fe. Se trata ni más ni menos, atención, creyentes, ¿no? Somos creyentes. ¿Por qué somos creyentes? Porque creemos, pero a veces no creemos. Este es el problema. Sabemos, pero no creemos. Se trata de creer lo que Dios dice, de tener fe, esa fe que dice Jesús, de confiar. Entonces, cuando oímos con la mejor actitud de obedecer y creemos, lo que pasará es que no habrá el afán como lo había. Si volviéramos al pueblo de Israel, esto lo vimos con los jóvenes en el campa, si volviéramos a la historia del pueblo de Israel, ¿vosotros creéis que se lo creyeron? ¿Sí o no? Cuando están allí solemnemente y Moisés transmite el mensaje, vosotros visteis cómo os saqué de Egipto y os he traído a mí como en alas de águila. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿no? Todos están ahí sentados o de pie, como fuera, seguramente de pie, 1,000,000 y pico de personas, escuchando el mensaje por megafonía. No sé si estaba el Joel allí o el Jordi, subiendo el volumen para que Moisés pudiera explicar eso. Y dijo, vosotros seréis mi especial tesoro. Tú imagínate a Dios, claro, lo dijo por boca de Moisés, pero Moisés era el líder, ¿no? ¿Vosotros creéis que se lo creyeron los israelitas o que les pesó demasiado el pasado?
los 400 años de esclavitud. ¿Qué hicieron 40 días después de ese momento? Cuando vieron que Moisés no bajaba del monte de recibir la ley. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Empezaron a ponerse nerviosos, a tener miedo, pues no tenemos el líder, ¿qué ha pasado con el líder? Ahora nos falla y de repente hay que buscar un remedio urgente porque somos así. Rápido la ansiedad nos lleva a tener que buscar una solución por nuestros medios y hacen un becerro de oro. Y unos pocos meses después, cuando llegan por fin a la tierra prometida, donde allí tenían que entrar, el propósito de Dios, os he sacado de Egipto para que entréis en la tierra prometida. ¿Qué hacen cuando visitan el país, ¿no? Y ven que es muy bueno porque hay un montón de tomates de kilo así, melones de 10 kilos, etcétera, etcétera. Pero empiezan los espías, ¿os acordáis? Vuelven y dicen, no vamos a poder, porque es muy difícil. Y empezaron a tener miedo por la gente que vivía en la tierra prometida, por las ciudades fortificadas, etcétera, etcétera. ¿No es eso lo que les pasó? Y entonces dicen unas barbaridades. Eso está en Números 13 y 14. Nombremos a otro jefe y volvámonos a Egipto porque allí estaba mucho mejor. Claro, hay uno, Josué y Caleb, que son... Hoy está aquí Josué, ¿no? Hoy nos acompaña Josué, están en la guardería allí. No sé si le veis. Están distraídos, sin oír, por lo que veo, el mensaje. Pero bueno, que han venido con el bebé. Josué y Caleb dicen, no les temáis. No seáis rebeldes contra Jehová, Números 14:9. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, dice, qué chulitos son, nos los comeremos como a pan. Eso es autoestima. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Te das cuenta la diferencia a la hora de la verdad? De enfrentar una dificultad en la vida. Cuando uno tiene claro quién es para Dios y que está caminando en la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios salir de Egipto y entrar en la tierra prometida y conquistar la tierra prometida. ¿Por qué no entender que si Dios les ha sacado de allí, les ayudará a entrar allí? No se lo creyeron. No se lo creyeron. A la hora de la verdad no nos lo creemos. Y entonces queremos volver a otra situación, no queremos hacer la voluntad de Dios, por miedo, por falta de confianza, porque miramos nuestros recursos, porque ¿quién soy yo para ahora derribar el muro de Jericó? ¿Qué vamos a hacer allí? No vamos a hacer nada, no tenemos nada que hacer, ¿entiendes? La manera de afrontar los problemas, cómo cambia cuando uno sabe quién es. Josué y Caleb sabían quiénes eran y quién era Dios para ellos. Y es curioso cómo el Señor dice... ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Números 14:11. Dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Te das cuenta del tema del creer? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Así que todos los que vieron mi gloria, versículo 22, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces... 10 veces han dudado de si estoy con ellos o no, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Te das cuenta cómo se trata de oír la voz? No han oído mi voz. ¿No la han oído? Pero se lo había dicho. Los había reunido solemnemente en Sinaí. Diles esto, son mi especial tesoro. Yo los voy a cuidar, yo les voy a ayudar. No han oído mi voz y ¿hasta cuándo no me creerán? Así somos a veces, ¿no? Pero, ¿dónde está el problema? La semana que viene veremos un poquito más dónde está el problema, pero en parte el problema es por no oír. Por eso te pregunto si estás oyendo o estás desconectando. Y la otra pregunta es si crees, si creo o no creo. Si creo o no creo. Lo que soy, lo que somos para Dios, si nos lo creemos. De eso depende poder hacer la voluntad de Dios o no. De eso depende, en parte. La semana que viene vemos otro. De esto depende. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice que por su incredulidad no entraron en la tierra prometida, en el reposo.
por su incredulidad, por no creer. Y Romanos también, cuando habla del olivo, que las ramas fue cortada, también dice que es por la incredulidad, es por no creer. Qué manía con no creer, pero esto decirlo a los creyentes es raro, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Pues sí, el pueblo de Dios a veces no creemos a la hora de la verdad, cuando toca afinar la aguja para coser y enfrentar un problema y que la fe sea probada, se ponga a prueba nuestra identidad, en ese momento no creemos y entonces hacemos lo que no tenemos que hacer en ese momento. ¿Cuántas cosas habremos hecho mal en la vida por no creer de verdad esto? ¿Cuántas cosas habremos hecho mal? Incluso cuántas bendiciones nos hemos perdido por no hacerlo bien a la hora de la verdad, porque fíjate que el pueblo de Israel tenía que entrar, su destino era entrar en la tierra prometida. Y se lo perdieron, esa generación. Se perdieron en entrar en la tierra prometida. Era el propósito de Dios, era la bendición de Dios. Sin embargo, se lo perdieron. ¿Por qué? Quizá por su pasado como esclavos. No lo sé. Es posible que en tu pasado, tú y yo, en nuestro pasado hayamos escuchado voces que sigan pesando demasiado. Pues todos tenemos, no 400 años de esclavitud en Egipto, pero todos tenemos historias familiares y nuestros padres y madres, los errores que cometieron, las cosas que dijeron mal, las cosas que no dijeron bien. Voces que uno ha escuchado, que a uno le hace daño, a unos más, otros menos. Hay gente atascada en esas voces del pasado. Hay gente que no le afecta tanto las voces del pasado, le afecta las voces de hoy. Hoy en la tele, en la moda, en la filosofía te dice que tú vales como persona si tienes pasta, un cuerpo Danone y no sé qué. Entonces eso es el modelo de tratar el valor de una persona. Una persona que vale es una persona que tiene dinero o que tiene muchos títulos. ¿Cuántas cosas nos dice la sociedad que apuntan a que el valor reside en eso como persona? ¿Verdad? Entonces, oímos voces, estamos oyendo voces del pasado, voces del presente. A veces uno lo que hace es que se cree la voz que escuchó y que se la hace suya. Me acuerdo de una chica, esto lo he contado a los jóvenes, una chica joven que venía, hasta luego, y estábamos leyendo en la Biblia estos textos, otros, y me decía que era mentira. Era creyente, Eso que dice la Biblia es mentira. Digo, ¿cómo? Pues porque sí, porque eso es mentira, porque yo no soy nada. Digo, pero chica, si la Biblia dice, no, yo no soy nadie. Digo, bueno, pues vale, quedamos así. No, quedamos en que llega el momento en que uno en la vida tiene que bajarle el volumen a las voces que no interesan y subirle el volumen a la voz autorizada que sí que interesa, que sí que sabe quién eres tú y lo que vales, y si vales porque vales o no vales, y el propósito que Dios tiene para ti. Al final del todo, el juego reside en esto. Queremos bajarle la voz a mi propia voz, porque a veces nosotros nos creemos que sabemos y no sabemos nada. Queremos bajar el volumen a nuestra propia voz, a las voces del pasado. Habrá que perdonar a nuestros padres si se equivocaron. Todos los padres nos equivocamos. Yo también me he equivocado con mis hijos. Si dependiera de mí, estarían atrofiados. Pasa que mi mujer ha hecho un arreglo, ¿me entiendes? Pero soy pecador, lo hago mal. A veces les he dicho incluso a mis hijos, no fijéis en mí, que tenéis un Padre perfecto en el cielo. Escúchale a Él, ves a Él. Bueno, no es para excusarme ni para tirar la toalla, hay que uno esforzarse, ¿eh? Pero el Padre del cielo tiene que pesar más lo que Él dice, lo que Él piensa de ti, lo que Él quiere de ti, que cualquier otra cosa. Entonces hay que apagar las voces y subirle el volumen a Dios. Porque si no, escucha bien esto, despiértate. Si no es así, eres esclavo, no eres libre. Si lo que Dios dice no pesa lo que tiene que pesar, quiere decir que eres esclavo, y yo también, de lo que la gente diga, piense, las voces, la sociedad, la moda,
la presión de grupo a los adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabas siendo un títere, un esclavo. Depende de lo que digan los demás. Voy a decir que sí o que no, etcétera, etcétera. Todos hemos aprendido a hacer eso. Y yo también. Yo hice el gamberro en el instituto para ser un tío importante y cuando llegué a la iglesia seguía haciendo cosas buenas para ser un tío importante. Hasta que el Señor me dijo que no depende de la gente la importancia que tenga uno. ¿Sabes la cantidad de cosas buenas y malas que hace la gente para tener ese valor que uno anhela en el mundo en que vivimos? ¿Sabes la cantidad de cosas? Somos esclavos de todas esas cosas. Y no hace falta mendigar cuando tenemos un banquete. Tenemos un banquete. ¿He de acabar? Sí. Hay una frase que siempre se dice cuando se habla de esto, y es que lo que soy para Dios no depende de mí. ¿Sí? Depende de Él solamente. Eso sí, hay un momento en que uno cae de rodillas, se arrepiente, le entrega su vida a Cristo, eso sí. Dios te perdona porque Jesús pagó por tus pecados y eres su hijo. A partir de ahí, el amor que Dios te tiene como hijo suyo, no depende de ti. No puedes hacer, aunque vengas a la iglesia los domingos a 7 cultos y durante la semana hagas no sé cuántas obras sociales, Dios no te puede querer más porque no depende de eso. Dios es amor y nos ama porque somos sus hijos. No por lo que hagas de bien, de bueno. Lo que hacemos de bueno es como gratitud por ese amor. Pero también lo que hacemos mal. Hay muchos creyentes, incluso hay creyentes que hoy no han venido al culto por lo que ayer hicieron mal. No lo sé seguro, pero sospecho. A mí me ha pasado muchas veces que tengo que hacer algo aquí, un ministerio, ¿no? Y me siento culpable porque he pecado en casa, igual he hablado mal a mi mujer, cualquier cosa. Y entonces ya todo se me tambalea. Con mi pecado, yo tengo un problema con eso, se me tambalea. Pero resulta que la Biblia lo que te dice es que el amor de Dios hacia nosotros, ese valor, no depende de lo que hacemos bien ni mal. Evidentemente, lo que hacemos mal hay que arreglarlo, hay que pedir perdón, Dios te perdona y vuelta a empezar. Pero su amor no depende, ¿me entiendes? Porque si no, estaríamos todo el día subiendo y bajando y siendo otra vez esclavos de nosotros, de lo que hacemos bien o de lo que hacemos mal. Y Dios no quiere eso. Su gracia nos ha alcanzado. Ahora, hoy tenemos que decidir a quién queremos oír. Hoy tenemos que decidirlo. ¿Y a quién queremos creer? Hoy tenemos que decidir si queremos romper algún patrón. ¿Sabéis que en la vida, lo mismo que yo aprendí que siendo un gamberro en el instituto, cada gamberrada me daba más éxito, era muy guay, porque decías una cosa y todos hablaban. O sea, el billar lo que ha hecho la profa esta, le ha tirado potasio y le ha explotado en la cara. ¿Sabes que las barritas de potasio explotan? Yo me acuerdo que expulsé a una profesora del instituto. Fíjate, era un gamberro. ¿Pero por qué lo hacía? Porque alimentaba mi sentido de tío importante, tío que vale, ¿sabes qué quiero decir? Aprendes un patrón, es un patrón, quizá no lo has tenido, o si lo has tenido, el afecto, en fin, da igual. Pero aprendes un patrón. Y todos hemos aprendido patrones. Todos tenemos a veces un patrón que hay que corregir, que hay que renunciar a él. A veces a dejar de hacer cosas para que otros te valoren. Es un patrón. A veces dejar de hacerte la víctima. Ese es otro patrón para recibir el afecto. Porque al final uno se queja y aprende que quejándose, oye, ¿cómo estás hoy? No sé qué. Entonces te consideran. Hay que romper los patrones de quejarse para hacerse la víctima, de hacer cosas para que otros te aprueben, de salirte con la tuya, de explicar lo bien que hacemos todo. Son patrones.
Y hay que poder perdonar también las voces del pasado, ¿no? Ya tengo que terminar, lo sé. Lo importante es que hoy, si oímos su palabra, a mí me costó mucho, o sea que os entiendo, ¿eh? Si hoy no oís la palabra, pues mira, yo espero que sí. Pero a mí me costó mucho llegar a ese punto en el año 94, de oír la palabra y creer la palabra. Justo cuando el pastor anterior dijo que iba a dejar de ser pastor, antes que eso pasara. Qué importante es, para poder hacer lo que Dios quiere que hagas, que lo que eres para Dios pese lo que tiene que pesar, y más que nada más. Pues nada, la semana que viene seguiremos con la ayuda del Señor.